El aire en el gran comedor de la mansión Valerio era siempre denso, pesado con el aroma de cera de abejas, carne asada y expectativas no cumplidas. Para Alina, de 19 años, olía a jaula. Sentada en el extremo más alejado de la larga mesa de roble, era una sombra, una mancha en el opulento tapiz de su familia. Su hermana mayor, Serafina, reía, un sonido como campanillas de cristal que hacía juego con las joyas en su cuello. Su padre, Lord Valerio, la elogiaba por su reciente y ventajoso compromiso, un brindis que no incluía a la hija que se sentaba como un fantasma entre ellos. Las manos de Alina temblaban ligeramente mientras alcanzaba su copa de agua. Un movimiento torpe, un instante de distracción, y el cristal se volcó, un estallido silencioso de agua fría extendiéndose sobre el lino blanco. El sonido de la risa de Serafina se cortó. El murmullo de los sirvientes se detuvo. El silencio que cayó sobre la mesa fue más violento que cualquier grito. Alina no se atrevió a levantar la vista, pero sintió la mirada de su padre, afilada y gélida como un fragmento de hielo. Era una promesa de castigo, un recordatorio de su perpetua torpeza, de su condición de rota. Se encogió sobre sí misma, deseando disolverse en la oscuridad bajo la mesa, sintiendo el nudo familiar en su estómago apretarse hasta doler. Ella era una carga, una mancha que ni siquiera podía sostener un vaso correctamente. Más tarde esa noche, el frío del pasillo de piedra se filtraba a través de su sencillo vestido mientras pasaba frente al estudio de su padre. La puerta estaba entreabierta y las voces de sus padres se deslizaron hacia ella, bajas y conspirativas. No pronunciaron su nombre. Para ellos, ella no tenía uno. Era la muchacha, la cáscara vacía. Lord Valerio hablaba de una deuda de juego, una suma tan astronómica que amenazaba con devorar 5 años de sus cosechas. Hablaba de una alianza, una paz necesaria con el temido dominio de la noche eterna, el reino de los Lycans, y luego la solución, un tributo, no oro, no tierras. Es la única forma, dijo su padre, su voz desprovista de cualquier emoción. Él aceptó, un tributo de sangre como garantía de paz. Es lo único para lo que ella puede ser útil. La voz de su madre, Lady Inés, fue aún más cortante. ¿Y si la rechaza? Si la mata en el acto, es defectuosa. Entonces es un riesgo que debemos correr, replicó Valerio. Si muere, nos libramos de una carga. Si la acepta, nuestra deuda se paga y nuestra frontera está segura. De cualquier manera, la familia gana. Alina se apoyó contra la pared. El frío de la piedra no era nada comparado con el hielo que se formaba en sus venas. No era una hija, era un objeto, una pieza de negociación que se movía en un tablero para salvar a los demás. Creyó que este era su valor final, su único propósito, ser desechada por el bien de aquellos que nunca la habían querido. Poco después, su padre se lo comunicó. No en el estudio, sino en el pasillo, como si fuera una orden para un sirviente. Serás entregada a los Lycans, dijo, sin mirarla a los ojos. Es un gran honor. Servirás a tu familia. Pagarás la deuda de tu existencia. Serás nuestro escudo. Las palabras eran una mentira tan transparente que casi pudo ver a través de ellas. Alina solo asintió, con la mirada fija en el suelo. La resistencia era inútil. Siempre lo había sido. En su habitación recogió sus escasas pertenencias. No tenía joyas ni vestidos finos. Solo un vestido de viaje gastado y un pequeño conejo de tela, cosido por una niñera hacía mucho tiempo, con una oreja rota y el relleno asomando. Era el único objeto que había conocido un toque amable. Lo apretó contra su pecho, una defensa inútil contra el terror que la atenazaba. En la sombría frontera que separaba las tierras humanas del oscuro e imponente bosque de los Lycans, la entrega fue rápida y brutal. Los guerreros de Damián eran siluetas enormes contra la luna creciente.
Su padre la empujó hacia adelante, como se empuja a una oveja al matadero. Ni él, ni su madre, ni Serafina le dirigieron una última mirada. Simplemente se dieron la vuelta y se marcharon, dejándola sola en el umbral de un mundo de monstruos. Alina se quedó allí, temblando bajo la mirada de los depredadores, y aceptó su destino. Estaba segura de que había sido enviada a morir. El aire en el gran salón del trono era tan frío como la piedra de la que estaba hecho. Pesaba, denso con el olor a pino, a humo de leña y a un poder antiguo y depredador. Alina fue empujada al centro de la sala y sus rodillas, por instinto y por terror, tocaron el suelo helado. Mantuvo la cabeza gacha, su cabello sucio cayendo como una cortina para ocultar su rostro. No se atrevía a mirar al ser que estaba sentado en el trono de madera oscura y piedra, pero podía sentirlo. Su presencia era una fuerza física, una presión en el aire que hacía difícil respirar. Era como estar en la base de una montaña a punto de derrumbarse. El silencio era absoluto, roto solo por el crepitar de las antorchas en las paredes y el latido frenético de su propio corazón, un tambor que anunciaba su ejecución. Esperaba el golpe, la orden que terminaría con su inútil existencia. Era un sacrificio, y los sacrificios estaban destinados a ser consumidos. Un gesto, apenas un movimiento de una mano enorme y con cicatrices, fue suficiente. Los dos guerreros Lycan que la habían escoltado se inclinaron profundamente y se retiraron, sus pesadas botas resonando hasta que el portón de roble se cerró con un eco final y ominoso. Ahora estaba sola con él. El miedo se convirtió en una capa de hielo en sus venas. Escuchó el sonido de cuero y metal al moverse y se encogió, preparándose para el final. Pero el sonido no se acercaba desde arriba, como un verdugo, sino desde el frente. Lentamente, atreviéndose a mirar a través del velo de su cabello, vio un par de botas enormes detenerse a solo unos metros de ella. Y entonces, lo imposible sucedió. El rey Alfa, Damián, el monstruo de las pesadillas de los hombres, dobló su gigantesca figura. Se arrodilló. El acto fue tan discordante, tan contrario a todo lo que ella esperaba, que su mente se quedó en blanco. Él se arrodilló frente a ella, una criatura de más de 2 metros de altura, un rey de depredadores, poniendo sus ojos al mismo nivel que los de ella. Eran de plata líquida, no fríos como los de su padre, sino intensos, como la luna en una noche sin nubes. No había crueldad en ellos, había algo más, algo que no podía nombrar. Un calor bajo comenzó a emanar de él, ahuyentando el frío de la piedra. Su voz, cuando habló, no fue un trueno, sino el retumbar profundo de la tierra misma. «Levántate», dijo. No era una orden, sino una petición. Alina no se movió, paralizada por la confusión. Él no la tocó. En cambio, su mirada plateada se fijó en su muñeca, donde un moretón violáceo, recuerdo del agarre de un guardia, manchaba su piel pálida. Una sombra cruzó el rostro del Alfa. El aire en la habitación se cargó de repente, crepitando con una furia contenida que no estaba dirigida a ella. La temperatura pareció subir varios grados. Su mandíbula se tensó y cuando volvió a hablar, sus palabras redefinieron el universo de Alina, destrozando los cimientos de inutilidad sobre los que había construido su vida. Tu padre te llamó un sacrificio. Su voz era un susurro gutural, una promesa de violencia para el hombre que la había desechado. Para mí, la diosa de la luna acaba de entregarme un regalo. Las palabras flotaron en el aire, sin sentido al principio. ¿Un regalo? Ella, la rota, la cáscara vacía, la mancha en el honor de su familia. Era una carga, un error, no un regalo. Él extendió una mano, no para agarrar, sino con la palma abierta, una invitación. Después de una eternidad de vacilación, ella levantó su mano temblorosa y la colocó en la de él. El contacto fue como un rayo.
Su piel era áspera por las cicatrices, pero cálida, increíblemente cálida. Su agarre fue firme pero reverente, como si estuviera sosteniendo el objeto más frágil y precioso del mundo. La ayudó a ponerse de pie, y por primera vez, Alina se sintió estable, anclada. Él se elevó a su altura completa, una torre de protección a su lado, y la condujo lejos del trono. No la llevó a una celda ni a los cuartos de los sirvientes. La guió a través de pasillos de piedra calentados por antorchas, donde los miembros de su manada observaban desde las sombras. Nadie se atrevió a acercarse. La mirada de su alfa era una advertencia silenciosa y letal. Él era su escudo, una muralla inexpugnable entre ella y el mundo. Se detuvieron ante una puerta de madera pesada, junto a la que parecía ser la entrada a sus propios aposentos. Él la abrió para ella. El interior la dejó sin aliento. Una chimenea crepitaba alegremente, arrojando una luz dorada sobre alfombras de pieles suaves y gruesas. Sobre una mesa había una bandeja con estofado humeante, pan recién horneado y una jarra de leche. Un sencillo pero hermoso vestido de lana azul oscuro estaba doblado sobre una silla. Era un santuario, un hogar. Era todo lo que nunca había tenido. Damián no entró. Se quedó en el umbral, dándole espacio, dándole una elección. Alina dio un paso vacilante hacia el calor, sintiendo cómo el fuego comenzaba a derretir el hielo que había vivido en su alma durante 19 años. Se giró para mirarlo, y en sus ojos plateados vio una devoción tan feroz y absoluta que le robó el poco aire que le quedaba en los pulmones. Una sola lágrima, la primera que no era de miedo o de dolor, trazó un camino limpio a través del polvo en su mejilla. Era una lágrima de una esperanza tan abrumadora que casi dolía. El viaje al corazón del dominio de la noche eterna fue un borrón de árboles imponentes y el ritmo constante de las botas de Damián sobre la tierra. Alina nunca se sintió insegura. Él caminaba a su lado, una montaña en movimiento que partía el viento para ella, su calor una barrera constante contra el frío del bosque. Cuando finalmente atravesaron una enorme puerta de piedra tallada en la ladera de una montaña, el mundo de Alina cambió por completo. El aire dentro de Ironhold, la fortaleza de Damián, no era frío y estancado como el de la mansión Valerio. Estaba vivo. Olía a pino quemándose en hogares, al aroma metálico de una forja trabajando a lo lejos, y a carne asada, un olor que ya no le provocaba miedo, sino una punzada de hambre. El lugar era una caverna masiva, pero no oscura. La luz de cientos de antorchas y enormes braseros danzaba sobre paredes de piedra pulida, revelando una comunidad bulliciosa. Lycans de todas las edades se movían con propósito. Los niños corrían y jugaban, sus risas resonando en el vasto espacio. Las mujeres curtían pieles o tejían, y los hombres afilaban armas o compartían historias. Cuando Damián entró con ella, un silencio respetuoso cayó sobre ellos. Todos los ojos se posaron en Alina, pero no había desprecio en sus miradas. Había curiosidad, asombro y, sobre todo, una reverencia dirigida a la elección de su alfa. Inclinaron la cabeza no solo ante él, sino también ante ella. Alina sintió una oleada de calor en sus mejillas, una sensación tan extraña que casi la hizo tropezar. Aquí, su presencia no era una mancha, sino un evento. Una mujer mayor, con el cabello plateado trenzado con cuero y una sonrisa amable en su rostro lleno de arrugas, se acercó. Se llamaba Elara y sus ojos contenían la sabiduría de incontables inviernos. Damián asintió hacia ella, una orden silenciosa. «Ven, pequeña», dijo Elara, su voz tan cálida como el fuego de un hogar. «Estás a salvo, vamos a cuidarte». Elara la guió a unos aposentos excavados en la roca, contiguos a los del alfa, pero separados por una pesada cortina de piel para darle privacidad.
El fuego ya crepitaba en la chimenea y un baño de vapor esperaba en una alcoba adyacente, el agua infundida con hierbas que olían a lavanda y manzanilla. Por primera vez en años, Alina se sumergió en agua caliente. El vapor le abrió los pulmones, y mientras el ara lavaba suavemente la suciedad de su cabello y su piel, Alina sintió que no solo se limpiaba el polvo del camino, sino también las capas de negligencia y desprecio que se habían adherido a su alma. Lloró en silencio, las lágrimas mezclándose con el agua del baño, un bautismo en su nueva vida. Cuando salió, no la esperaba un vestido de sirvienta, sino túnicas de lana suave y teñida de un azul profundo, pantalones de cuero flexible y botas forradas de piel. La ropa era práctica, cálida y cómoda. La hacía sentir sólida, real. Después, el ara le sirvió un plato de estofado de venado espeso y pan caliente. Alina comió lentamente, saboreando cada bocado, el primer alimento que no sabía a cenizas en su boca. Los días se convirtieron en semanas. Alina descubrió que su silencio, antes una fuente de vergüenza, era aquí una herramienta. Se sentaba en las reuniones del consejo de Damián, no como un adorno, sino a su lado. Al principio, los otros alfas de la manada se mostraban escépticos, pero pronto aprendieron a valorar su presencia. Una noche, un alfa visitante del clan de la Montaña Rota, un hombre llamado Fendrel con una sonrisa demasiado amplia y ojos huidizos, vino a proponer una alianza. Habló de lealtad y apoyo mutuo. Sus palabras eran suaves y persuasivas. Los consejeros de Damián parecían convencidos, pero Alina veía más allá. Vio la pequeña vena que palpitaba en el cuello de Fendrel, la forma en que su peso se desplazaba sutilmente hacia el pie más cercano a la salida, el microparpadeo de sus ojos cuando mencionaba la palabra lealtad. Tomó un trozo de pergamino y un trozo de carbón de la chimenea. Con mano firme, escribió una sola palabra y se la deslizó a Damián sin que nadie más lo viera. La palabra era miente. Damián ni siquiera dudó. Su mirada se endureció y su atención se centró por completo en Fendrel. ¿Y qué parte de tus tierras ofreces como garantía de esta lealtad?, preguntó, su voz bajando a un gruñido peligroso. Fendrel tartamudeó. Su fachada se resquebrajó. Presionado por Damián, finalmente confesó su plan: usar la alianza para obtener acceso a las armerías de Ironhold y liderar una rebelión. La traición fue expuesta, la amenaza neutralizada. Esa noche, el respeto de la manada por Alina se solidificó. No era la compañera muda del alfa, era los ojos silenciosos de la manada, su guardiana silenciosa. Los niños comenzaron a buscarla para resolver sus pequeñas disputas, porque Alina siempre podía ver quién se había comido la última tarta de bayas. Los ancianos valoraban su presencia en las reuniones, su calma una fuerza estabilizadora. Una noche, encontró a Damián en el balcón de sus aposentos, contemplando el valle iluminado por la luna. Se estaba aplicando un ungüento en un corte profundo en su antebrazo, una herida de un entrenamiento. Se movía con una eficiencia brutal, pero Alina vio la tensión en su hombro, el dolor que no dejaba traslucir. Se acercó en silencio. Por primera vez inició el contacto. Sus dedos, pequeños y pálidos contra su piel bronceada y llena de cicatrices, tocaron suavemente el borde de la herida. Él se quedó completamente inmóvil. Su aliento se detuvo en su pecho. El mundo pareció encogerse hasta ese único punto de contacto. No fue un gesto de pasión, sino algo mucho más profundo. Una ofrenda de cuidado, una aceptación de sus cicatrices, de todo lo que él era. Él giró lentamente su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, su agarre reverente. Antes de que llegaras, dijo, su voz un retumbar bajo y vulnerable que nunca había usado con nadie más. Este reino era fuerte, pero estaba vacío. Era un trono, no un hogar.
Estaba solo. Alina la miró, y en sus ojos de plata líquida, ella vio un universo de devoción. Tú lo llenaste. Llenaste el silencio que ni siquiera sabía que tenía. La acercó, no con la fuerza de un rey, sino con la ternura de un hombre que había encontrado su ancla. Apoyó su frente contra la de ella, su aliento cálido contra su piel. El lazo de compañero, que había ardido bajo la superficie desde el momento en que se vieron, se encendió, sellándose no con una mordida o una ceremonia, sino con esta confesión silenciosa. Él era su escudo, y ella, su paz. Nunca más estarás sola, susurró él en su cabello, y por primera vez en su vida, Alina le creyó. El hielo alrededor de su corazón no solo se había derretido, se había convertido en un río de calor que fluía directamente hacia él. El invierno llegó temprano a las tierras de los hombres, pero en el corazón de Ironhold, el calor de los hogares y la comunidad mantenía a raya el frío. La paz de Alina, sin embargo, se vio interrumpida por la llegada de un mensajero humano, medio congelado y aterrorizado, que portaba el sello de la casa Valerio. La carta, escrita con una mano temblorosa, era una súplica desesperada. Los reinos vecinos, envalentonados por la pérdida de la protección de los Lycans, habían comenzado a invadir las fronteras de su padre. Las cosechas se quemaban y las arcas estaban vacías. Lord Valerio invocaba el lazo familiar, el sacrificio de su hija, y rogaba por una audiencia, suplicando la ayuda militar del rey Alfa. Damián leyó el pergamino y lo arrojó al fuego, sus ojos plateados ardiendo con una furia helada. «¡Se atreven!», gruñó, el sonido vibrando en el pecho de Alina, que estaba de pie a su lado. «Después de arrojarte a los lobos, ahora vienen a pedir que los lobos luchen por ellos». Su instinto era enviar la cabeza del mensajero de vuelta en una caja. Pero Alina puso una mano en su brazo, un toque que era la única fuerza en el mundo capaz de calmar la tormenta en su interior. Ella asintió lentamente, no por piedad hacia ellos, sino por sí misma. Necesitaba cerrar ese capítulo, no como la niña temblorosa que se fue, sino como la luna que era ahora. Cuando Lord Valerio, Lady Inés y Serafina fueron escoltados al gran salón del trono, el contraste fue brutal. Sus ropas, aunque todavía de buena tela, estaban gastadas en los bordes, sus rostros demacrados por el miedo y la falta de sueño. Parecían pequeños, encogidos y grises contra la grandeza viva de Ironhold. Y entonces los vieron. Damián estaba en su trono de piedra y madera oscura, una personificación del poder primario, y a su lado, en un trono ligeramente más pequeño, pero no menos ornamentado, estaba Alina. No era la chica desgarbada y desnutrida que recordaban. Su cabello, ahora limpio y brillante, caía en ondas sobre sus hombros, adornado con finas cadenas de plata. Llevaba túnicas del azul más profundo, bordadas con el emblema de la luna creciente de la manada. Su piel tenía un brillo saludable, sus ojos eran claros y firmes. Alrededor de su cuello, una delicada marca de mordida, el símbolo de su unión con el Alfa, era visible como una corona de honor. Irradiaba una calma y una autoridad que silenció por completo el discurso ensayado de su padre. El shock en sus rostros fue una máscara de incredulidad y envidia. Serafina fue la primera en recuperarse, una mueca de desdén torciendo sus labios. Lord Valerio dio un paso adelante, intentando una sonrisa paternal que parecía grotesca en su rostro. «Alina, hija mía», comenzó, su voz untuosa, «sabía que tu espíritu era fuerte. Has servido a tu familia honorablemente. Ahora te pido que nos ayudes una vez más». Damián se levantó no bruscamente, sino con la lentitud deliberada de un depredador a punto de atacar. Su sombra cayó sobre la delegación humana, sofocándolos. «No tienes derecho a pronunciar su nombre».
Su voz era un trueno contenido, cada palabra un golpe. La llamaste inútil, la trataste como un mueble roto, la dejaste en mi frontera para que muriera. Se acercó a ellos. Su tamaño era una amenaza física. Me diste lo que considerabas tu basura, y con esa basura he construido un imperio. Ella no era tu carga, Valerio, era tu único tesoro, y fuiste demasiado tonto para verlo. El rostro de Lord Valerio palideció. Lady Inés retrocedió un paso, tropezando ligeramente. Serafina, siempre venenosa, bufó. No importa cómo la vistas, escupió, su envidia haciéndola imprudente. Sigue siendo el mismo bicho raro silencioso que siempre fue. En ese momento Alina se puso de pie. Toda la atención en la sala se centró en ella. Se movió con una gracia fluida, su mirada fija no en Damián, sino directamente en las tres personas que habían definido su mundo con dolor. Su silencio ya no era una prisión de miedo. Era un arma afilada, un vacío en el que sus enemigos se ahogaban. Los miró, a su padre que la vendió, a su madre que lo permitió, a su hermana que la atormentó. Y entonces, por primera vez en más de una década, abrió la boca para formar una palabra. Su voz no era vacilante ni débil, era clara, resonante y tan fría como el acero. No. La palabra resonó en el salón del trono, una negación absoluta. No era una respuesta a la petición de su padre, era el rechazo a toda su existencia, a su abuso, a su control. Era la demolición final de la jaula en la que la habían mantenido. El impacto de esa única palabra fue más devastador que cualquier discurso. Rompió la última pizca de esperanza en los ojos de Valerio. Hizo que Serafina retrocediera como si la hubieran abofeteado. Damián se volvió hacia sus guardias. «Escóltenlos fuera de mis tierras», ordenó, su voz final como el cierre de una tumba. «No recibirán ayuda de nosotros. Que su reino enfrente el destino que su debilidad ha forjado». La familia fue arrastrada, sus protestas ahogadas por el cierre de las pesadas puertas. El eco final fue el sonido de la libertad de Alina. Más tarde esa noche, Alina estaba de pie en el balcón, mirando el vasto y salvaje bosque bajo la luz de la luna. Damián se acercó por detrás, envolviéndola en sus brazos, su calor una fortaleza familiar. Se apoyó en su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Ya no era la cáscara vacía, la sombra en el banquete, ya no era un sacrificio. Las palabras de su padre, las miradas de su madre, las burlas de su hermana, eran ecos de un fantasma, de una vida que ya no le pertenecía. Aquí, en los brazos del monstruo que se convirtió en su hogar, rodeada por una manada que la veía como un don, finalmente entendió. Su valor nunca había estado en debate, solo había estado esperando al único ser en el mundo lo suficientemente sabio para verlo. Ella no había sido entregada como un pago, había sido liberada como un regalo.